Bien, buenas noches. Bueno, bendiciones a todos. Qué lindo poder estar juntos una vez más para estar orando unos por otros, pero también para poder estar escuchando la palabra de Dios. Si ustedes recuerdan, hace 2 semanas estuvimos viendo, eh, a ver si alguien se acuerda que se estaba viendo. Estuvimos viendo el matrimonio, ¿no? Dentro del rol de la familia. Y estuvimos ahí viendo un poquito lo que era el rol del esposo, ¿verdad? O del hombre como esposo dentro de la familia, el de la mujer como esposa dentro de la familia. Y bueno, fuimos animados y exhortados a reflejar, ¿verdad? Esa unión que la Escritura refleja y que Pablo habla este pasaje en Efesios a causa de Cristo y su iglesia, ¿no? De esa unión y que el matrimonio como tal es el que tiene que, en la tierra, ¿verdad?, de creyentes, reflejar esa unión, ¿no? Entonces, eso tenía varias implicaciones que como creyentes tienen que afectar, ¿no? Nuestro corazón, nuestra conducta, cómo vivimos en medio de este mundo, ¿no? Reflejando a nuestro Dios. Y hoy vamos a continuar eh, con esta serie, ¿sí? De el diseño de Dios para la familia y vamos a adentrarnos un poco en lo que la palabra de Dios nos enseña en Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17, en esos 3 versículos, acerca del rol del hombre. Así que a las damas, por favor, tápense los oídos. No, mentira. Aprovechen para que nos puedan ayudar, ¿no? A los que estamos casados. Y jóvenes solteros, aprovechen ahí de tomar nota y prepararse para las etapas futuras, si el Señor así lo permite. ¿Sí? Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Leo la porción, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos a orar y vamos a adentrarnos entonces en el estudio de esta noche, ¿sí? Dios Todopoderoso, Padre Eterno, te agradecemos por el privilegio que nos das de poder estar reunidos, un grupo de tus hijos, Señor, para alabarte, para adorarte, Dios, pero también para escuchar, Señor, tu palabra, para ser edificados, exhortados y animados, Dios, a ser transformados de día en día de parte tuya y también, Señor, a medida que nosotros vamos meditando en tu palabra y la vamos poniendo por obra. Sabemos que es una tarea en conjunto, ¿sí? En dependencia, por supuesto, de tu espíritu, de tu palabra, de tu iglesia, Señor, de nuestros hermanos que nos ayudan, que nos acompañan en la lucha con el pecado y en nuestra santificación. Te pedimos que este medio de gracia que nos regalas, que es poder escuchar tu palabra, Señor, en esta noche, sea de bendición para nosotros, que sea de ánimo para nosotros los hombres, Señor, y que también sea de bendición para nuestras hermanas, para que aquellas que ya están casadas puedan ayudarnos a los esposos, pero también aquellas que están solteras puedan ver cuál es ese diseño que Dios ha hecho para el hombre y qué responsabilidades le ha delegado y lo que ellas puedan estar evaluando en un futuro. De verdad que Dios, te agradecemos por tu palabra y por tu enseñanza y dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos allí entonces en el libro de Génesis. Como todos bien lo saben, solo voy a recordarles un poquito el contexto. Este es el libro que habla acerca de los comienzos, ¿verdad? Moisés es quien escribe, ¿sí? Este libro y lo hace cuando están en medio del desierto con el pueblo de Israel viajando a la tierra prometida, ¿sí? Y Moisés está contándole al pueblo de Israel la historia de la redención, ¿sí? Para que ellos puedan entender la razón por la que ahora Dios les había sacado de la tierra de Egipto y le estaba llevando a la tierra prometida. ¿Sí? Recuerden ustedes, ese pueblo había llegado antes del Éxodo
habían vivido ahí durante 400 años, habían pasado un montón de generaciones desde José y muchos de ellos le habían perdido, digamos, la pista, ¿no? A Dios. Sin embargo, cuando uno lee Éxodo capítulo 1, ve que el pueblo, ¿verdad? Los más ancianos, junto con todo el pueblo, rogaban a Dios, ¿sí? A Jehová de los ejércitos que los sacara de esa tierra porque estaban siendo esclavizados, ¿no? La mano del faraón se había puesto bastante dura sobre ellos y rogaban a Dios que les salvase. Y Dios escuchó, ¿verdad? Y entonces comenzó a obrar allí, ¿no? A ejecutar el plan que desde la eternidad ya él tenía establecido para librarles. Así que Moisés les está recordando con el Génesis, bueno, ¿quién es este Dios, verdad? Este es el Dios vivo y verdadero, el único, el soberano de toda la creación, de todo el universo, de todo lo que existe, porque Él, con el poder de su palabra, creó todas las cosas en el principio, ¿sí? Así que no era cualquiera de esos ídolos que adoraban en Egipto, sino que este era el Dios verdadero. Y este Dios entonces es quien los había redimido, los había comprado, los había elegido como su pueblo, ¿no? De su propiedad y los había sacado entonces de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Vemos también ahí en Génesis capítulo 1 cómo Dios entonces en medio de aquel desorden y espacio vacío, ¿no? Cuando está haciendo toda la creación, pone orden en eso, llena toda su creación, ¿sí? Este, y después de haber hecho toda esa obra creadora maravillosa, Dios entonces de lo que ya estaba creado va a hacer al hombre, ¿sí? Dice la escritura ahí en el capítulo 2, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre ¿de dónde? Del polvo de la tierra, ¿sí? Primero creó la tierra, todas las cosas y después tomó polvo, ¿sí? Le dio forma, sopló en él espíritu de vida y lo hizo un alma viviente, ¿sí? Y dice, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Cuando vemos esa palabra ahí, formó, es como la de un alfarero cuando esculpe, ¿verdad? Algo con arcilla. Toma el barro, lo mezcla, lo prepara y comienza a hacer su figura y se esmera, por supuesto, ¿no? En que quede bien hecha. De hecho, ¿qué dice Dios cuando crea al hombre y a la mujer? Bueno, que todo lo que había hecho era perfecto, ¿no? Era bueno en gran manera. Eh, Así que vemos entonces a un Dios que está ocupándose de la creación, quien solamente con su palabra habló y todas las cosas fueron hechas, que formó al hombre y que formó al hombre de una forma muy distinta a toda su creación, porque es del único ser que Dios menciona lo siguiente, que lo hizo a su imagen y a su semejanza. Es decir, que el hombre, ¿verdad? La humanidad entera, pero empezando desde el hombre, Dios le va a otorgar y le va a dar características específicas, ¿sí? Características muy especiales que Dios quiere que él tenga para que desarrolle toda la tarea que le va a encomendar, que estuvimos leyendo ahí en el versículo 15, ¿no? Dios va a formar al hombre a su imagen y semejanza y lo va a llenar de características específicas para que cumpla su rol en el mundo, ¿sí? Cuando Dios crea al hombre, lo va a poner en medio de todo lo que él había creado y le va a dar responsabilidades específicas. Y esas son las que vamos a estar viendo esta noche. Vamos a ver dos responsabilidades que este pasaje nos muestra. La primera es la responsabilidad del esfuerzo, ¿sí? Eso quiere decir que el hombre fue creado para ser esforzado y protector. Eso lo vamos a ver ahí en el versículo 15. Y también vamos a ver la responsabilidad de la santificación, en donde el hombre tiene el rol, ¿verdad?, de procurar una vida en santidad, no solamente en lo personal, sino también de todo aquello que se le ha sido entregado en sus manos. Por ejemplo, el hombre de familia, él debe procurar la santificación no solamente propia, sino de su esposa, de sus hijos, de las personas que le rodean, incluso en el ámbito local de la iglesia. Ser ese medio por el cual Dios produce santificación en los demás. ¿Cómo? Bueno, a través de la enseñanza de las Escrituras. ¿Sí? Eso es en resumen. Ahora vamos a entrar entonces ahí
al detalle. La responsabilidad entonces del esfuerzo. Como les decía, el hombre fue creado entonces para ser esforzado y protector. Cuando Dios crea a Adán y lo pone en el huerto, él no debía dedicarse a buscar el sentido de la vida, ¿sí? Como muchas personas se hacen la pregunta, dice, bueno, ¿para qué existo? ¿Sí? ¿Para qué vivo? ¿Con qué propósito? ¿Qué es lo que quiero alcanzar en este mundo, no? Sino que eh, el hombre, ¿verdad? Debía ser el Señor y protector del mundo creado por Dios, ¿sí? El hombre debía ser el Señor y protector del mundo creado por Dios, dándole, por supuesto, gloria al Creador mientras intenta reflejar la imagen de Dios con fidelidad servicial. Es decir, a medida que el hombre va sirviendo en este mundo, Dios le ha dado el propósito de que pueda reflejar la gloria de Dios, ¿sí? Que pueda reflejar el carácter de Dios, la imagen de Dios, porque así lo creó, su imagen y semejanza. Vemos ahí entonces el versículo 15, ¿no? Entonces, bueno, tomó pues Jehová Dios al hombre, ¿no? Lo formó, lo hizo con sus manos, colocó aliento de vida, y dice, y lo puso en el huerto del Edén. Y esa palabra puso, efectivamente, es que lo estableció en ese lugar. ¿Sí? Lo estableció en ese lugar. Lo colocó allí como ese administrador para cuidar y para trabajar en ese lugar, ¿no? Él le dice, lo colocó allí en el huerto de Edén para, que sería la palabra que nos indica el propósito, para que lo labrase, ¿no? Para que lo labrara. La palabra labrar es la misma palabra que utilizamos nosotros para llamar lo que es el cultivar, ¿sí? Abrir surcos, sembrar semillas, podar las plantitas, regarlas, sostenerlas, ¿sí? Cuidarlas. ¿Con qué propósito? ¿Con que se vean lindas nada más? No, para que produzcan ¿qué? Fruto, ¿sí? Para eso es el trabajo de un labrador, una persona que siembra, que trabaja la tierra, lo hace con el propósito de que esto produzca fruto, ¿sí? Y Dios lo puso con ese propósito, ¿sí? Esa palabra labrar en el hebreo indica todo lo que tiene que ver con trabajar, ejercer un trabajo físico para un propósito y cumplir una necesidad. Habla de gastar energía intensa en una tarea. ¿Sí? Cultivar entonces es trabajar para hacer crecer las cosas. Este término también lleva el concepto de servicio, ¿sí? Está ahí implícito, debido a la forma en cómo este concepto está estructurado, ¿sí? Sea cual sea el trabajo que realizaba, era en servicio a Jehová. Ciertamente, ¿verdad? El Dios de la creación, que es el Señor de este hombre y Adán, es quien le ha dado esta orden, esta tarea, de labrar y cuidar el huerto. Cuando pensamos en esta responsabilidad, Dios entonces establece límites muy claros en el Antiguo y Nuevo Testamento de cómo se debía entender el trabajo para poder cuidar al hombre, de ser gobernado por aquello que Dios lo había encargado solamente como mayordomo. ¿Sí? Entonces, hay límites que Dios ha establecido para proteger al hombre de que no sea gobernado por la creación, por los intereses, por lo material, ¿sí? Sino que él entiende que debe trabajar es, bueno, para la gloria de Dios, para servir a su Señor, para reflejar a su Dios en todos los ámbitos donde se encuentra. Y ese es el propósito de esos límites claros que Dios estableció. Un hombre fiel, ¿sí? Va a estar encargado de poder echar mano de manera esforzada en la tarea que Dios le ha delegado para producir el fruto que Dios espera. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, a todos nosotros, desde ese momento, ¿verdad? Desde antes de la caída, desde antes del pecado, sí, ya existía el trabajo. Muchas personas hoy en día en este mundo, ya sonrieron por ahí.
en este mundo piensan que el trabajo es un castigo, es una carga pesada, que es molesto, ¿sí? Y empezamos a buscar todas las mil y un formas de tener ganancias, pero con el mínimo esfuerzo, ¿sí? Empezamos a buscar libros que digan 7 pasos para hacerse millonario en 2 días. Todo el mundo compra esos libros. Porque no quieren esforzarse, no quieren trabajar, solamente quieren disfrutar los beneficios, nada más. Pero no lo estableció así Dios. Y eso es algo que nosotros debemos recordarle, ¿verdad? A nuestro ser, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra pereza, a ese resto de la naturaleza pecaminosa que nos quiere llevar a esa tendencia, ¿no? De decir, no trabajar, no hacer ningún tipo de esfuerzo. No, la verdad es que Dios nos ha dado todas las capacidades, nos dio características distintas incluso a toda su creación para que le reflejemos. Jesús dijo una vez a aquellos fariseos en un día de reposo, mi Padre aún trabaja y yo también trabajo. Y que nada más y nada menos, el creador de todo el universo, quien sostiene con su poder todas las cosas, aún está trabajando. ¿Cuánto más entonces nosotros los hombres, verdad, que hemos sido creados a su imagen y semejanza, no debemos ser esforzados? Y que bueno, para que nuestra alma sea allí sacudida por la palabra de Dios. Muchas veces nos confundimos y pensamos que el trabajo es por causa de la caída, pero no es así. Pues, como les decía, aún antes de la caída, el trabajo es lo que Dios le había encargado al hombre como parte de ser hombre. Parte de la identidad del hombre, ¿sí? No es su identidad en absoluto el trabajo, pero parte de lo que es el hombre es también lo que es el ser esforzado, el trabajar. El esfuerzo, ¿sí? Es una característica importante en la masculinidad bíblica. Y uno ve muchos pasajes en donde Dios da ese mandato, ¿sí? A sus profetas, a sus discípulos. Uno lo ve en Josué capítulo 1, versículo 6, donde el Señor mismo, ¿verdad? Jehová de los ejércitos le habla a Josué, quien va a comenzar a guiar al pueblo de Israel, ¿sí? A la tierra prometida. ¿Qué le dice? Esfuérzate y sé valiente, ¿sí? El trabajo, aunque trae beneficios, ¿sí? Para nosotros y los disfrutamos, el trabajo es para el servicio a Dios. El trabajo es para el servicio a Dios. Estemos donde estemos, ¿sí? En el lugar donde nos encontremos trabajando, debemos recordar que eso lo hacemos para Dios. Tercero, el trabajo no debe convertirse en la identidad del hombre, sino debe ser entendido como el medio por el cual glorifica a Dios siendo esforzado, ¿sí? El medio por el cual glorifica a Dios siendo esforzado. Dios no le dio al hombre el trabajo como su identidad de proveedor, sino como su responsabilidad de trabajador. Y es cierto, nuestro proveedor es el Señor. De Él vienen todas las cosas, porque de Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, y a Él sea la gloria. Y Él, por medio del trabajo, nos da para cubrir nuestras necesidades y las de otros, ¿sí? Como lo enseña ahí Efesios, ¿no? Que trabajando con nuestras manos, haciendo lo bueno, podamos darle a aquellos que puedan tener necesidad. Entonces, eh, esta responsabilidad que Dios ha dado no está centrada en el hombre, sino que es para la gloria de Dios. Vemos incluso en 1 Corintios 16:13, cuando el apóstol Pablo llama a toda la iglesia a comportarse de qué forma? Varonilmente y a esforzarse. No nos está diciendo esto como para darle al hombre un valor mucho más alto que la mujer, sino más bien Pablo está diciendo esto a la iglesia entendiendo que los hombres son ejemplo de lo que sería ser esforzado. ¿Sí? En medio de la iglesia, y Dios, como lo vimos ahí en el otro pasaje de Tito, Dios no hace, no hace una diferencia o no pone en un lugar más alto que el otro por lo que son, porque hombre y mujer, judío o gentil, esclavo o libre, lo ve a todos por igual en ese sentido, ¿sí? Pero el hombre, en definitiva, quien debe llevar las riendas, ¿verdad? La autoridad
la dirección, guiar de forma servicial y fiel a la iglesia es el que es observado, y por eso Pablo los insta a imitar, digamos, ¿no? A esos atributos que Dios le ha dado al hombre, el ser valiente, ser esforzado, comportarse de esa forma, ¿no? Eh, Qué importante entonces, como hombres, poder entender esta gran responsabilidad que nuestro rol tiene dentro de los diferentes entornos en los que el Señor nos pone, sea nuestra familia, trabajo, iglesia. Tenemos que ser ejemplos claros en la masculinidad bíblica, afirmada en características bíblicas, en este caso, hombres esforzados. ¿Sí? Entonces, dentro de esa responsabilidad que tenemos de ser esforzados, nosotros debemos reflejar eso. ¿Sí? Ahora, ¿cómo, si nos ponemos a pensar un poco y a reflexionar, tenemos que ver si realmente estamos siendo todo lo esforzado que Dios demanda que seamos, ver cuáles son aquellas situaciones y pensemos, ¿no? ¿Qué situaciones atravieso o en qué situaciones ocurre que dejo de ser esforzado? ¿Sí? ¿Qué cosas tal vez hay en mi propio corazón que no me permiten ser más esforzado? O qué situaciones a mi alrededor, ¿sí? Tal vez como esposo, como joven soltero en medio de mis responsabilidades, donde estudio o con mi familia, hacen que yo deje de ser esforzado, que abandone, ¿sí? Por un periodo de tiempo el ser esforzado. Cuando vemos ese pasaje, no vemos que Dios le diga a Adán que él labre y guarde el Edén mientras todo esté bien, sino que él le pide a Adán que labre y guarde el Edén siempre, o sea, es un mandato. No importa la circunstancia que haya alrededor. Pero muchas veces, por decepciones o por situaciones adversas, abandonamos esa tarea de ser esforzados. Entonces, hombres, ya sabemos, no hay ninguna condición u objeción con la cual podamos decir puedo dejar de ser esforzado, sino que debo continuarla haciendo a pesar de cualquiera sea la situación a mi alrededor. Al mismo tiempo, Dios le da a Adán no solamente la tarea de labrar, trabajar, producir, sino que también le da una tarea que implica un poco más de atención, ¿sí? Y esta es de brindar cuidado. La palabra que usa allí para lo que es el guardar el huerto, ¿no? Y dice, y lo guardase, es la palabra samar. Esta habla de mantener una cierta condición, vigilar, proteger con diligencia, atender con ocupación, tener cuidado. Podemos decir entonces que cuidar es, bueno, por supuesto, proteger y sostener el progreso de lo que ya se ha obtenido, ¿sí? Encargarse de reservar en una correcta condición. En muchos pasajes de la Escritura vemos este tipo de cuidados. Por ejemplo, en 1 Samuel 17:20 vemos a David cuando él salía dejaba a sus ovejas bajo el cuidado de un guarda. ¿Sí? Las ovejas para David era muy importante. Bueno, era su trabajo, era pastor de ovejas. Pero si tenía que salir, si tenía que dejarlas por algún momento, no las dejaba solas. ¿Sí? Dejaba a alguien que las cuidara y velara por ellas. Vemos también que eso es un sentido, por supuesto, de protección, de cuidado. Esta tarea de cuidar es muy importante. También dentro de su rol, pues no solamente ser hombres, ¿verdad? Esforzados, digamos, rudos, con mucha fuerza, que hacen trabajos rudos, difíciles, ¿sí? Que implican toda aquella energía, sino también Dios ha encargado a los hombres la tarea de cuidar lo dado en su creación. Entonces, el cuidar tiene que ver no solamente con aquella capacidad física para el cuidado, sino también de sabiduría, de inteligencia, de saber tomar decisiones, de saber guiar, ¿sí? Y lo vamos a ver ahora, dice, no hay nada de malo en que un hombre trabaje para ganar su salario simplemente, pero una distinción aquí.
Nosotros los cristianos, ¿sí? Queremos acertadamente que nuestros esfuerzos produzcan más que dinero para sí mismo, para nosotros mismos y para nuestras familias, ¿sí? Nosotros los hombres cristianos debemos desear cultivar algo digno para la gloria de Dios y el bienestar de los hombres que nos rodean, ¿sí? Al momento en que el hombre está ejerciendo este papel de cuidar y de labrar, como creyente, no lo hace solamente en su hogar, con su esposa, con sus hijos, sino que en medio de su iglesia también lo hace, porque hombres son los que van guiando a otros, los van instruyendo. Según de Timoteo capítulo 2 versículo 2 lo dice, ¿no? Pablo le dice a Timoteo, bueno, busca hombres que sean idóneos, ¿verdad? Que se preparen, estén listos ¿para qué? Para que se guarden ese conocimiento y sean ellos los mejores, ¿no? Para que le enseñen a otros y que estos a su vez hagan lo mismo, ¿sí? Porque la idea es que la iglesia vaya creciendo, los hombres se vayan formando, tengan modelos que seguir. Entonces es una implicación para todos nosotros, hombres que estamos aquí. Cada uno de nosotros debe entonces estimar en alto la palabra de Dios y todos estos principios, ¿para qué? Para que nuestro carácter sea formado a la imagen de Cristo y podamos ser ejemplos y modelos a los que vienen, ¿no? A las próximas generaciones. Muchos de los que ya estamos aquí ya nos vamos acercando más al reino de los cielos, digamos, ¿no? Pero vienen otros en camino que todavía les falta hasta que el Señor venga. Entonces, bueno, la idea es que podamos ser entonces esos modelos para que ellos también puedan crecer y formarse, ¿sí? Así que entonces, hombres cristianos también deben desear cultivar algo digno para la gloria de Dios y el bienestar de los hombres que los rodean. Esta tarea de cuidado se extiende a los diferentes ámbitos en los que el hombre se desempeña para el servicio a Dios. Por ejemplo, en la vida matrimonial, el hombre tiene la tarea de cuidar a su esposa, de amarla, y este amor se ve evidenciado en cómo el hombre sustenta, lo que nos muestra la forma en cómo el hombre desempeña su rol estando atento a las necesidades de su esposa en todos los aspectos de la vida de su esposa, espiritual, emocional, físico, ¿sí? Eh, y también nos dice que la cuida, que no solamente es dar atención, sino que también nos hace referencia a la forma en cómo el hombre trata a su esposa, ¿sí? En cómo el hombre vela por su esposa, en mostrar una estima con calidez hacia su esposa. Y Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 lo señala, dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y cuando uno ve esa última frase, uno ve ahí que el apóstol Pedro, perdón, la tenía muy clara y sabe que habían consecuencias si el hombre no tiene tal cuidado de su esposa, de una manera sabia, prudente, en amor, guiándola, instruyéndola. Si hace todo lo contrario, ¿qué va a pasar con sus oraciones? En definitiva, lo que está diciendo es que Dios no las escucha. Dios no las escucha. Entonces, eso debe motivar, ¿no? A cada uno de nosotros los que estamos casados, maridos. Entonces, amemos y vivamos con nuestras esposas de una manera sabia. Cuidémoslas, velemos por ellas, tratémoslas conforme a lo que Dios ha diseñado en su palabra. Esforcémonos en crecer, en conocer a nuestras esposas, para cuidarlas y acompañarlas a llevar fruto eterno para Dios. La vida espiritual de nuestras esposas, aunque por supuesto tienen su responsabilidad individual delante de Dios, sus maestros por excelencia tenemos que ser nosotros sus esposos. Por supuesto, escuchan la palabra de Dios en la iglesia, tienen su discipulado, pero nosotros tenemos una gran responsabilidad que Dios nos ha dado en instruirles, en enseñarles, en cuidar sus vidas espirituales. Así que crezcamos en eso. Vemos cómo estos aspectos dados de la creación no solamente se ven reflejados en el trabajo arduo del hombre, sino también en su esfuerzo hacia los que le rodean. De la misma manera, este esfuerzo debe verse reflejado en cómo el hombre sirve a sus hijos, siendo esforzado en la tarea de criar hijos piadosos
en sujeción al Señor, como lo dice Efesios 6:4, ¿sí? Cuando le dice a los padres que no sean ásperos con ellos, sino que los instruyan, ¿verdad? Y les enseñen en sujeción al Señor. Bueno, algunas preguntitas allí, ¿no? En cuanto a estos aspectos sería, ¿puedo identificar cómo he aceptado la influencia del mundo en cómo entiendo mi rol como hombre? ¿Estoy mirando el trabajo como el tiempo donde glorifico a Dios con mi esfuerzo o estoy mirándolo como mi identidad? ¿En qué áreas puedo identificar que no estoy siendo esforzado en la manera en cómo Dios me lo pide? ¿Qué áreas estoy descuidando? ¿Puedo mirar mi vida familiar e identificar que estoy cuidando y acompañando a mi familia a honrar a Dios? ¿Estoy haciendo esas tareas? El mandato masculino es ser hombres espirituales colocados en relaciones reales y definidas por Dios, como señores y siervos sometidos a Él para llevar el fruto dado por Dios al servir y liderar. Como administradores, ¿verdad?, de la creación de Dios y de todo lo que Él ha puesto en nuestras manos, tenemos esa tarea. ¿Sí? Servir en sumisión a Dios y en sumisión a los que tenemos alrededor. En segundo lugar, entonces tenemos lo que es la responsabilidad del hombre en cuanto a la santificación. ¿Sí? El hombre fue creado para ser líder de obediencia a Dios. Si vemos versículo 16, dice, y mandó, ahí está el mandato directo, Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios en medio de todo el paraíso en el que había puesto a Adán para que lo administre, no le estaba impidiendo disfrutar de lo creado. ¿Sí? Le dio, podía comer de todo, pero por supuesto, sí estableció un límite. Había algo que el hombre tenía que evitar y obedecer. Esta iba a ser la prueba grande para Adán, no comer del árbol del bien y del mal. La palabra mandó, sí, lo podemos sustituir ahí por ordenó, le dijo, le instruyó, le dio una dirección, sí, es una declaración con fuerza y autoridad de lo que Adán tenía que hacer, ¿sí? Ahí no cabía duda, no había objeción, eh, no podía negarse, solo lo que tenía que hacer era obedecer. Es la primera vez incluso que se usa este término en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando dice mandó. De todo árbol del huerto, es importante esta aclaración que hace el narrador porque miramos cómo Dios le había dado todo árbol para que él pueda alimentarse, para que pueda admirar lo creado por Dios y disfrutar del fruto del huerto. Si uno se pone a pensar, ¿no? Tal vez no tenemos idea de cómo era el huerto, pero conociendo hoy, cuando uno va al campo y ves árboles con frutas y todas las cosas, es maravilloso, es lindo. Imagínense en el Edén, seguramente él tenía todas, pero como dice ahí, absolutamente todos los frutos habidos y por haber. Solamente no tenía que comer de uno, ¿sí? Pero lamentablemente eh, fueron tentados y, y fue engañado su pensamiento. ¿Sí? Dejaron de creerle a Dios y le creyeron la mentira a Satanás y cayeron en, eh, en este pecado, ¿no? Violaron la ley de Dios. Eh, pero como vemos ahí, o sea, él tenía todas las opciones. Dios le advierte que hay un árbol, que es el de la ciencia del bien y del mal, que no podía comer y le pone una advertencia. Como en el resto de los mandamientos de Dios, habían aquí bendiciones positivas y prohibiciones negativas. Para el pueblo de Israel, que estaba escuchando esta historia de parte de Moisés, era importante saber que Dios había creado al hombre como un ser responsable moralmente. Ahí está el punto. Muchas veces no sé si usted se ha hecho la pregunta, pero
Algunos nos hemos hecho la pregunta de decir, bueno, pero entonces, ¿para qué puso ese árbol ahí? Ah, lo hubiese dejado, no lo hubiese colocado, no. Dios quiere mostrar, por supuesto, que el hombre es un ser responsable moral, ¿sí? No es una máquina, no es un robot, sino que él tiene que obedecer a su Señor, a quien lo creó. Dios les puso en el jardín para que fuesen siervos obedientes. Esta era la prueba de lealtad y satisfacción del hombre en Dios. Y es así, en Dios lo tenemos todo, no necesitábamos otra cosa. Adán y Eva no necesitaban comer de ese fruto. Sabiduría del bien y del mal. Tenían nada más y nada menos a su lado que al Dios Todopoderoso que tenía todo ese conocimiento. Si querían saber algo, podían hablar con Él en medio de una tarde, ¿verdad? Disfrutando de alguno de los otros frutos, mientras le hacían preguntas a ese Padre eterno que estaba ahí con ellos. Y esa era la prueba que Dios estaba haciendo allí, ¿no? La lealtad de sus siervos que había puesto allí. No había ninguna razón para rebelarse contra Dios. Y la advertencia, digamos, era porque ellos en definitiva, si desobedecían, ¿qué iba a pasar? Bueno, su desobediencia iba a ser castigada con muerte. Y eso es lo que dice el versículo 17. Dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El pueblo de Israel está escuchando esta narrativa y debe entender que eso es lo que Dios está mostrando. Ellos, entrando a la tierra prometida, iban a ser el instrumento de juicio de Dios para los habitantes que se habían entregado al colmo de su pecado. Uno dice, bueno, ¿por qué Dios manda a Josué a acabar con todas esas naciones, a matar a los pueblos que estaban habitando la tierra de Canaán? Bueno, ¿cómo vivían ellos? En desobediencia total a Dios. Cada uno de los mandatos que uno ve en el decálogo allí, de los 10 mandamientos, uno se da cuenta. La forma de vida que tenía la gente que vivía en Canaán era horrible, ¿sí? Era sobremanera pecaminosa. Y Dios quería limpiar todo eso, ¿sí? Y lo iba a hacer por medio de este pueblo que tenía que someterse, ¿no? A Dios, que iba a hacer justicia de parte de Dios en ese lugar. Debían entender al Dios a quienes ellos estaban siguiendo, el Dios que los había sacado de Egipto y que ahora les estaba guiando. No es un Dios que se complace en el pecado, sino un Dios que llena de bendiciones a su pueblo, que espera lealtad de su pueblo y que espera santidad de su pueblo. Dios le está dando por medio de ese relato una gran advertencia, ¿no? Al pueblo de Israel. La desobediencia es castigada con la muerte. Este mandato no solamente tenía que ser oído por Adán, sino que tenía que cumplirlo y más adelante va a tener que transmitirlo y velar para que se cumpla. Era la tarea de Adán obedecer este mandato dado por Dios y poder disfrutar de lo que Dios le había dado y mantener esta fidelidad en santidad hacia Dios. Como hombres, Dios nos ha dado un rol muy importante y es el liderar en el temor del Señor y en santidad. Dios nos expone en diferentes ámbitos a este rol de liderazgo, que no se trata de dar órdenes, sino de poder guiar en sujeción a la palabra, ¿sí? Y en el temor del Señor a las personas que Dios nos dé, hacia una vida conforme al carácter de Dios. Entonces, los hombres, en todos los ámbitos de la vida donde Dios le permite estar, padre, como esposo, como hermano en la fe, como trabajador, estudiante, en el lugar donde se encuentre, ¿sí? El hombre creyente tiene un llamado de parte de Dios y es poder guiar a otros por medio de la palabra de Dios, a tener temor de Dios, a creer en el Señor, ¿no? Son incrédulos para salvación, pero aquellos que también ya son creyentes, bueno, a vivir en santidad. Por ejemplo, eh, un esfuerzo, digamos, en la vida matrimonial hacia la santidad, lo podemos ver ahí en Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Miramos cómo Pablo acá nos presenta como ejemplo de amor la entrega sacrificial de Cristo por la iglesia con el propósito de santificar a la iglesia y presentarla santa y sin arruga delante de Él.
Entonces, en el matrimonio, el hombre tiene que hacer el esfuerzo, ¿sí?, por medio de la palabra de Dios para santificar la vida de su esposa, con el uso de la palabra de Dios en dependencia del Señor. Lo mismo implica entonces un esfuerzo en la crianza de los hijos, ¿sí?, hacia la santidad. Efesios 6:4, como se los mencionaba, ¿no? Criad a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y, y en la misma escritura nos muestra un ejemplo, ¿sí?, negativo en este caso, de qué pasa cuando no se cría a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Primera de Samuel capítulo 3, versículo 13 nos muestra a- al sacerdote Elí, ¿sí?, que no estorbó a sus hijos en su pecado. ¿Y qué pasó con esos hijos? Murieron y luego murió él también, ¿no? Sabemos el juicio de Dios sobre esas cosas. La crianza de los hijos no es algo menor para Dios, es algo que le interesa muchísimo, que es muy importante para Él y que ha dejado los mandatos claros para que el hombre, ¿verdad?, en casa lleve la dirección en amor, en mansedumbre, ¿sí?, en disciplina y amonestación del Señor acerca de nuestros hijos. Y otro esfuerzo sería un esfuerzo en el liderazgo local hacia la santidad. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, le dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y esto lo está hablando en un ámbito en el cual la iglesia se encontraba bajo el ataque de falsos maestros, falsos enseñadores que lo que iban era a desviar a la congregación, a la iglesia. Entonces, como hombres, todos los que hemos creído en Cristo tenemos entonces que procurar la santidad no solamente propia, ¿sí?, sino que nos corresponde la santidad también de nuestras familias, de nuestras esposas, de nuestros hijos, de nuestros hermanos en la fe. ¿Sí? Nos ha dado el Señor esa responsabilidad, esa tarea, y es algo que nosotros debemos de llevar a cabo, de llevar adelante. Las preguntas para nosotros serían entonces: ¿entiendo con claridad el mandato que Dios me ha dado de obedecer en santidad, ser ejemplo y acompañar a otros en la santificación bíblica? Te repito la pregunta. ¿Entiendo con claridad el mandato que Dios me ha dado de obedecer en santidad, ser ejemplo y acompañar a otros en la santificación bíblica? Segundo, como hombre, ¿estoy siendo intencional en protegerme del pecado a mí, a mi familia y a la iglesia donde el Señor me ha puesto? Y creo que con esas preguntitas podemos meditar en nuestros hogares. Los que estamos casados, aprovechemos a nuestras esposas, ¿sí? Sentémonos con ellas y conversemos de estas cosas, ¿sí? Porque es importante. Eh, hay muchas cosas que nosotros de manera personal no vemos. Pensamos que va todo bien, que está todo bajo control, pero qué lindo es aprovechar la oportunidad de tener a alguien cerca de nosotros, en este caso los que estamos casados, y hablar con nuestras esposas. Y ellas mismas nos puedan decir, o sea, si están viendo o en qué situaciones en particular ven que no estamos siendo esforzados, ven que tal vez no estamos procurando la santidad, ¿sí?, en qué cosas necesitan que las ayudemos también, ¿no? En eso, o a nuestros hijos. Y a los que están solteros, pues digan, bueno, para los casados, ¿sí? Pero para los que están solteros es lo mismo, es el mismo mandato. Cuando Dios le dio ese mandato, todavía no le había hecho a la ayuda idónea. Así que en ese momento Adán estaba, estaba soltero, ¿sí? Entonces, bueno, Él le dio todas estas cosas para que también las haga. Así que jóvenes tienen la misma responsabilidad, ¿sí?, de vivir en santidad para Dios, de poder ser de influencia para otros, de, de ver de qué forma pueden ser más esforzados
en cuanto a trabajar en lo que Dios les ha dado en sus manos, pero también en cuidarlo y en vivir una vida de santidad. Así que eso es lo que tenía para compartirles esta noche. Eso sería entonces el rol del hombre dentro del diseño de Dios para la familia, según Génesis 2, del 15 al 17. Vemos esas responsabilidades, ser esforzados, ser cuidadosos de lo que Dios nos ha dado para su gloria y eh, guardarlo en santidad también. Así que vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por la responsabilidad que usted nos ha dado, Señor, de poder cuidar de una manera sabia, prudente, en dependencia de ti, de tu espíritu, de tu palabra, Señor, lo que usted ha puesto en nuestras manos. Sea cual sea la responsabilidad que usted nos haya otorgado, los que estamos casados, con nuestras esposas, con nuestros hijos, el hogar, con la administración de nuestras propias vidas, con el cuidado de nuestros hermanos en la fe, Señor, que también usted nos ha dado el privilegio de poderles servir. Guíanos, Señor, a evaluar nuestras vidas, a evaluar cada una de estas áreas, si estamos siendo hombres, que estamos cumpliendo fielmente con este rol, y si hay algún área en particular o alguna situación, Señor, que nos hace huir del rol o dejarlo de llevar a cabo, haz que lo podamos ver en nuestro propio corazón, Señor, y que podamos cambiar eso. Ayúdanos a renovar nuestra mente, nuestro corazón en cuanto a esta área como hombres. Y gracias Dios por de los que estamos casados a nuestras esposas, por acompañarnos en este proceso y que usted pueda permitir que ellas también puedan hablar a nuestra vida con tu palabra, Señor, y nos puedan allí animar en este crecer, en este andar, en esfuerzo y en santificación, Señor. Y también, Padre, por los jóvenes, que les puedas estar preparando, Señor, con todos estos principios de tu palabra, a vivir estos roles desde ya, Señor. Hombres que usted los ha hecho, Señor, y que quiere que sigan creciendo, que puedan ser formados cada día más a la imagen de Cristo. Te agradecemos, Dios, por este tiempo para meditar en este rol que usted le ha dado al hombre. Oramos para que usted nos siga guiando, nos siga instruyendo, Señor, con su verdad. Y te pido que nos guardes a cada uno al momento de ir a nuestros hogares, que usted bendiciendo nuestras vidas, Señor, dándonos a vivir para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.